Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sea tu palabra y no la mía. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Manifiéstate en medio de tu pueblo, porque este es tu pueblo, yo soy simplemente un invitado. Gracias por este privilegio. Señor, haz lo que quieres, lo que vas a hacer, lo que tenías planificado hacer: sanar, restaurar, aclarar, levantar, fortalecer, crecer, Señor. Este es tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, dame la palabra, dame sabiduría, dame discernimiento, dame la revelación. Que no sea yo, que no sea mi carne, que seas tú, Señor. Para aquellos que toman nota, les sugiero que solamente anoten los versículos para que no se pierdan el mensaje. Amén. Vamos a comenzar. Que tiene Biblia, que la saque. Vamos a Marcos capítulo 10, el versículo 46 hasta el 52. Marcos 10, 46 al 52. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, punto y coma, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Uy, a estos dos que le acabo de decir la palabra, me recuerda, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gracias, Padre. Aquí hay tanto que hablar, hay tanto que compartir, aquí hay mucho mensaje, aquí va a hablar Dios a tanta gente. Vamos a repasar cada versículo y vamos a interpretarlo para que tenga sentido a nuestras vidas en el día de hoy. Comenzamos. Cuando en la Biblia se menciona el linaje de una persona, es porque esa persona es importante. Decía Bartimeo, hijo de Timeo. Bar es hijo, Timeo significa honorable, respetable. Timeo era un respetado sacerdote y Bartimeo, su hijo, era entonces parte de ese linaje sacerdotal. Porque el sacerdocio venía por linaje. Y debido a su linaje, a Bartimeo le correspondía ser sacerdote. Mas sin embargo, vemos que Bartimeo estaba ¿dónde? Junto al camino, y estaba ciego y estaba mendigando. Bartimeo había sido despojado de su destino y no había podido ejercer, o no podía ejercer, el oficio de sacerdote, el cual le correspondía de acuerdo a su linaje. ¿Qué le había sucedido a Bartimeo que no estaba haciendo lo que había sido llamado a hacer? Bien sencillo, si leemos el primer versículo dice: estaba junto al camino. Cuando vayan a leer la Biblia, hay que leerla despacio, y hay que volver a leerla y pensar y hacerle preguntas al texto, porque el texto habla. Pero si no, y si le pasamos por encima, porque estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado esto muchas veces y no le va a decir lo que le va a decir hoy.
Estaba junto al camino. ¿Qué quiere decir? Estaba aquí el camino, él estaba junto al camino. Él se había apartado del camino. Eso es lo que dice la palabra. Y al igual que Bartimeo, hoy aquí hay muchos que se han apartado del camino y están ciegos junto al camino. Me refiero a los ciegos espirituales que, como dice la Biblia, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Son ciegos, aunque llevan años en el Evangelio, pero no están en el camino, sino están junto al camino. Eso pasa mucho en las iglesias. Bien dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, el que está junto al camino está apartado de Jesucristo. Bartimeo estaba junto al camino. ¿Me entienden? Ya sabe por dónde vamos, hermano. También dice en Mateo 13:4 acerca del camino, dice así, y mientras sembraba, estamos hablando del sembrador, ¿verdad? Es una parábola, dice, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Aquí está hablando de la semilla que cae junto al camino y esto nos enseña que la semilla que está junto al camino no da frutos. Y muchas veces hay gente que está en la iglesia y vienen a la iglesia y piensan que estar en la iglesia es estar en el camino, pero a veces estando en la iglesia caminan junto al camino, paralelamente, cerca, pero están en otro lado, no tienen compromiso, no sirven, o sea, no es que no sirven como personas, no prestan servicios. Y esta es la semilla que cae junto al camino. Miremos ahora lo que dice acerca de quién está junto al camino. Esto es bien importante porque hay veces que estamos junto al camino, pensamos que no estamos muy lejos y que en cualquier momento podemos venir, podemos volver al camino. Así era yo, exactamente igual. Yo iba a la iglesia, mas yo vivía como me daba la gana, y digo como me daba la gana. Yo era convertido, yo era bautizado, y yo pensaba exactamente de esta manera. Yo decía, yo tengo un pie adentro en la iglesia y otro pie afuera. Cuando venga Cristo, yo meto el otro pie y estoy en la iglesia. Esa era la forma en que yo creía y lo manejaba, de que eso funcionaba de esa manera. Y yo estaba consciente que yo tenía un pie fuera, estando junto al camino, pero yo no sabía las consecuencias, ¿verdad? Porque uno siempre cree que tiene control de las cosas, que las cosas van a salir como uno cree que van a salir. Y mira lo que dice Génesis 49, versículo 17. Génesis 49, versículo 17. Dice, será Dan, uno de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Satanás es el que se mueve junto al camino. Y la palabra lo está diciendo allí. Allí, junto al camino, allí trabaja Satanás. Allí acecha a sus víctimas y ahí hace caer al que está junto al camino. Esto está bien clarito, esta palabra está bien clara. Hace caer al que está junto al camino. El que no está en el camino, ¿verdad? Eventualmente se va a encontrar con Satanás en el camino. Yo no tengo interés de asustarte. Yo te estoy leyendo la palabra y estoy interpretando la palabra para ti. Otro ejemplo que nos ayuda a entender todos estos pasajes y lo que sucede junto al camino, lo vemos en Lucas 8:12.
Lucas, capítulo 8, versículo 12. Y dice así: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? El diablo. ¿Dónde? Los de junto al camino. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. La palabra que han escuchado. Dice, para que no crean y se salven. Esto está bien clarito, hermanos. Viene junto al camino y Satanás se roba la palabra, ¿verdad? Para que no crean y se salven. Algunos van a salir de aquí después de haber escuchado la palabra. Puede ser que te haya tocado, etcétera, etcétera. Pero yo te garantizo que allá afuera, esta noche, mañana en la mañana, Satanás, el diablo, Lucifer, la serpiente, se va a encargar de poner tu mente en otras cosas, de ocupar tu mente en los problemas del mundo, en cómo vas a trabajar, de dónde viene el dinero. Ya es lunes, hay que ir a trabajar, estamos a mediados de mes y que la quincena no me alcanza. Así empieza. No es que te va a coger y te va por una esquina, te da dos pescosadas y te dice olvídate de ayer. No. Te va a entrar y te va a distraer y te va a asustar. Porque mucha gente dentro de la iglesia vive asustada, y yo lo sé, porque yo sirviendo a Dios también a veces estaba asustado. Amaba al Señor y servía al Señor, mas sin embargo a veces tenía duda. ¿Me va a alcanzar para esto? No tengo lo otro, y nunca me ha faltado. Ese era un ataque y estaba siendo atacado. ¿Para qué? Para dudar de la palabra, de la fidelidad de Dios. Y aquí te dice que los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Bueno, así estaba junto al camino Bartimeo, el hijo del perfecto y honorable, y por ello quedó ciego. Ahora podemos entender por qué estaba ciego Bartimeo. Hello, amén. ¿Me están escuchando? Ahora saben por qué estaba Bartimeo ciego, porque estaba junto al camino. La ceguera de Bartimeo en ese momento era una ceguera física, y yo a ustedes les estoy hablando de la ceguera espiritual, que teniendo ojos no ven. Me voy a apartar un poquito de la palabra que tengo allí para decirle y explicarle. La palabra habla de aquellos que dice teniendo ojos no ven, oídos no oyen, ¿verdad? Y eso se refiere a que nosotros cuando Dios nos creó, dice al principio de los tiempos, antes de los tiempos, quién sabe, millones de años atrás, ya Dios nos había creado y Dios nos creó un ser espiritual. Y ese es el que mora dentro de nosotros, somos alma, cuerpo y espíritu. Y ese cuerpo espiritual tiene ojos, tiene boca, tiene oídos. Y por eso cuando Jesús predicaba y decía que no entendían que teniendo ojos no ven, Él no se refería a los ojos físicos, teniendo los ojos espirituales, no discernían, no podían ver con el espíritu. Esa es una prédica larga, pero nada, otro día la digo porque es interesante. Es más, se lo voy a decir para dejarlos con algo ahí a los pastores también. Dice la palabra que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Dice la palabra así, ¿sí o no? Pero unos versículos más adelante, después que caen, se esconden porque estaban avergonzados. ¿Qué pasó? Estaban en la misma condición, pero la caída los hizo avergonzarse, pero no tanto fue la caída. Cuando ellos comieron del fruto, dice la palabra, y le fueron abiertos los ojos. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero ¿sabes qué? Le fueron abiertos los ojos carnales, no los espirituales. Porque con los ojos espirituales ellos se veían puros. Desde ese momento hasta el día de hoy nosotros, toda la humanidad está viendo con los ojos carnales. Y por eso es que estamos como estamos y necesitamos volver a la condición del hombre espiritual para ver, no como decía Jesucristo, teniendo ojos y no ven, sí, para ver con los ojos espirituales. Amén.
volvemos a la prédica. Vamos a ver qué tipo de gente nos vamos a encontrar junto al camino. Esto es interesante, porque es todo verdad. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 1 y 2. Vamos a salir temprano de aquí. Esto rapidito se acaba. 2 de Samuel, capítulo 15, 1 y 2. Dice así: aconteció después de esto que Absalón, uno de los hijos de David, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, bien tempranito, y se ponía a un lado del camino. ¿A dónde se ponía Absalón? A un lado del camino, junto a la puerta, que es a la entrada del pueblo, la ciudad, y el reino en este caso, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. O sea, porque en esa época la gente iba al rey a traer su problema para que el rey le solucionara. ¿Te acuerdas el caso de Salomón y las 2 mujeres que reclamaban al niño? Exactamente, van al rey para reclamarle, para que le resuelva. Y él se paraba en la puerta sabiendo que iba a venir gente con cosas que presentar delante de David. Y él se paraba allí y a cualquiera, dice, que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, antes que llegaran, ven acá, ¿de dónde tú vienes? Dice, ¿de qué ciudad eres? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde tú vienes? Tú no eres de por aquí. ¿De dónde vienes? Ah, de tal ciudad. Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Verdad? Se identificaba, somos iguales. ¿Ok? Mira lo que dice en el versículo 6 más adelante. Dice, de esta manera hacía Absalón, ¿verdad?, con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Raimundo y todo el mundo que pasaba por ahí, que iba a reunirse con David, él los cogía primero en la puerta. Y así, dice la palabra, robaba a Absalón, ¿qué cosa? El corazón de los de Israel. ¿Qué quiere decir? Que junto al camino también están los traidores. Aquellos que se paran, ¿verdad?, a hablarle a la gente, a tratar de robar su corazón, ¿verdad? Porque como Absalón, el propósito de él era de interferir con los asuntos del rey y dividir la casa de David. Y así hay gente como Absalón que estando dentro de la iglesia, te van a hablar de los pastores y de la iglesia, y algunos van a sonar razonables, algunos van a sonar lógicos, pero tienen ese espíritu de división de Absalón. Sus corazones están enfocados en dividir y en destruir. Amén. Y aquí lo que la Biblia nos está diciendo es que algunas veces la oposición viene desde adentro, o sea, dentro de la iglesia. A veces nosotros pensamos que hay enemigos en la calle, los hay, pero hay gente que entra a la iglesia que se pone junto al camino. Yo he estado en iglesias donde al final del culto sale y se paran en el pasillo o se paran en el estacionamiento y empiezan a hablarte, incluso hasta darte palabra. Los profetas de pasillo le llaman a esto. Esos son los Absalones que hay junto al camino. Siempre los va a haber. Volviendo a Bartimeo, vamos a volver a Bartimeo. ¿Qué le sucede? ¿Se acuerda que leímos todos los versículos del 46 al 52? ¿Qué le sucede a Bartimeo cuando se encuentra con Jesús? Esto es bien interesante. Vamos a Marcos, nuevamente, 10, 47 y 48, que es una porción de lo que ya habíamos leído. Y dice así, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, él seguía, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora yo te pregunto aquí, ¿alguna vez alguno de ustedes se ha sentido así?
¿Ha estado clamando, desesperado o desesperada? Yo sé que sí, porque yo he clamado, yo he llorado, ¿verdad? Yo me he quejado. Como ya decimos en Puerto Rico, que todo el mundo tiene derecho al pataleo, a quejarse. Así que si alguno se ha sentido así, o te sientes así en estos momentos, y sientes que nadie te ha podido ayudar en tu situación, porque todos tenemos situaciones, algunos peores que otros, algunos están en una crisis verdadera, y aún después de hablado y todo, todavía sienten pues que no le han podido ayudar, y sientes que tu única esperanza está en Jesús. Pues mira, ¿tú sabes qué? Yo no lo iba a decir, pero lo voy a decir. A mí me pasó eso hace 19 años y medio. Yo pensé en quitarme la vida porque se había acabado todo, porque no había solución para mis problemas. Yo había probado de todo, no había nadie que me pudiera ayudar, de verdad, no había nadie que me pudiera ayudar. No había nada que yo había hecho que me resolviera, o sea, no había nada. Yo estaba desesperado, yo estaba contra la pared en una esquina, para aquí pared, ¿verdad? Y no había forma. Y yo pensé, bueno, la salida es quitarme la vida. Y pensé, el único que me puede ayudar es Jesús. De verdad lo pensé. Yo no soy una persona, nunca he sido una persona así religiosa, no. Yo soy un hombre creyente. Y pensé de verdad, el único que me puede ayudar es Jesús. Pero, como yo les dije, yo tenía un pie afuera y otro pie adentro. Yo sabía que para que Jesús me ayudara a mí, yo tenía que meter el otro pie adentro y dejar de hacer lo que me daba la gana. Y así lo tuve que hacer y así lo hice. Estaba apartado, estaba fuera del camino y metí el otro pie adentro. Pero yo estaba afuera. Y así estaba Bartimeo, clamando a Dios, pidiéndole que tuviera misericordia de él. ¿Okay? Porque nadie le había podido ayudar, ni siquiera su padre, que era sacerdote. Él estaba desesperado, ya no había posibilidades, ¿verdad? Y aquí aprendemos una cosa bien importante, que no podemos dejar nuestro clamor y nuestra carga a los pastores. Porque hay veces que hay que ir directamente al Señor. Los pastores van a interceder, van a orar, van a hablar, van a aconsejar, pero a veces nos toca clamar, gritar y llorar. Y eso está bien, eso está bien. A buscar el rostro de Dios, a buscar la misericordia de Dios. Y les voy a dar una noticia, les quiero explicar algo también. ¿Saben ustedes en qué consiste la verdadera misericordia de Dios? ¿Están pensando? Pues la mayoría cree que la misericordia de Dios consiste en perdonarte un pecado, en sacarte de un problema, en sanarte de una enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es parte de la misericordia de Dios, pero ese no es el motivo de la misericordia de Dios. Esto es bien importante. El motivo, Dios no hace las cosas por gusto, tienes que entender eso. O sea, todo tiene un plan y un propósito. Mira, Dios tiene un principio y tiene un fin. En Puerto Rico había un evangelista que se llamaba Gigi Ávila y murió. Y la frase predilecta de Gigi Ávila decía, Cristo viene, Cristo viene. Y es lo que estamos esperando, la venida de Cristo. Ese es el fin del programa, ese es el fin del plan de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un principio, Dios tiene un fin, Dios tiene un propósito. Y en ese propósito hay un plan. Y Dios no hace nada que no tenga que ver con ese plan, con ese propósito. Así que cuando la misericordia de Dios tiene que ver, ¿verdad?, con el propósito, ¿ok? Pero es otro diferente al que nosotros pensamos. Porque no lo hace nuevamente, como te digo, por hacer las cosas. A veces hay piensa que Dios te sana, te levanta, te restaura y te prospera para que sigas haciendo lo mismo que antes. No, Señor, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y eso es lo que mucha gente hace. Porque entonces están mal de cualquier manera y Dios los levanta, los restaura y siguen por el mundo perdiendo el tiempo haciendo lo que estaban haciendo antes y siguen equivocados como estaban.
Hay gente que tiene dinero ahora. O sea, cuando uno está mal económicamente, uno está a los pies del Señor. Pregúntame, yo he estado allí, llorando y desesperado porque no tengo para el fin de mes. Yo soy una persona común y corriente. Somos iguales todos. Y yo he estado por situaciones económicas orando, Señor, por la provisión. Gracias al Señor que siempre ha sido fiel y nunca me ha faltado, ¿verdad? Pero hay veces que cuando uno recibe el dinero, inmediatamente se aparta, coge unas vacaciones, a principio un fin de semana, un domingo, y después son 2 domingos, y cuando vienes a ver estás junto al camino. ¿Por qué? Porque estás cómodo, porque ya te sobra, porque ya puedes comprar, y entonces empiezas a racionalizar y a explicarte a ti mismo es que Dios te bendijo para que cogieras unas vacaciones y que ya tú estás bien. Y si tú estás bien, pues ya no tienes que ir a la iglesia porque sí, tú amas a Dios y todo, pero ya no es necesario estar a los pies del Señor. Y empezamos a compararnos con los demás y a buscar explicaciones en nuestra mente para justificar lo que estamos haciendo. Y entonces, sigues así, de ahí en adelante. Pero estamos, si hacemos eso, equivocados o equivocadas. Y ahora le voy a explicar. La razón por la cual Dios tiene misericordia de ti es porque Él te da la oportunidad al levantarte, a restaurarte, a fortalecerte, a que retomes el plan de Él para tu vida. Eso es lo más importante para Dios. Para Dios no le importa tu trabajo, tus planes, no, a Él le importa el plan de Él. Cuando nosotros fuimos creados, ¿quién sabe cuándo? No cuando fuimos paridos, no. Cuando fuimos creados, Él puso en nosotros ese plan, ese propósito. Y nosotros nos hemos ido junto al camino y nos hemos apartado. Sea de alguna forma u otra, Él nos trae con cuerdas de amor. Y nosotros, si no conocemos a Dios, porque venir a la iglesia no es conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que tener una relación con Dios. Venir a la iglesia no garantiza una relación con Dios, es el principio. Pero hay que seguir y entonces conocer cuál es el propósito de Dios. Y entonces podemos hacer a través de esa misericordia. Es como un jugador de fútbol que cae, que lo lastiman y se lo llevan y lo ponen en la banca porque no puede jugar, ¿verdad? Y de repente lo arreglan ahí los médicos y tiene la oportunidad de volver al juego para ganar. Ese es el propósito para el cual ese jugador fue puesto en ese equipo, para golear, para ganar. Pues el propósito de Dios que está en ti es precisamente para cumplir un plan que Él puso en ti. Y Él tiene la misericordia y te saca de la banca y te pone de nuevo en el juego, pero no para hacer lo que te da la gana. Amén. Pero muchos, como decía, se restauran, se levantan y entonces van junto al camino. Y están cerquita de la iglesia, ¿verdad? Y llaman a los pastores, este que el otro, y se sienten como que están conectados. Pero están lejos. Porque esos son tus planes y no los planes de Dios. ¿Lo entienden? ¿Lo aceptan? Una cosa es entenderlo y otra cosa es aceptarlo. Porque aceptarlo duele, ¿ok? El que lo entiende es restaurado y sigue andando hasta caer de nuevo. Ese lo entendió. Ese fue a nivel consciente, a nivel cerebral. Pero el que lo acepta, deja atrás lo demás y va en busca de conocer y cumplir el propósito de Dios para tu vida. Y ahora te voy a hacer una pregunta y te dejo tranquilo. Te voy a poner una bomba de tiempo ahí adentro. Te pregunto, ¿sabes tú realmente cuál es el propósito de Dios para tu vida? No es ser abogado, ni doctor, ni ingeniero, eso es otra cosa. Porque antes que existieran esas profesiones, Dios nos creó antes de la tierra y puso un propósito. Y ese propósito de Dios está ligado al plan de Dios, que es la venida de Cristo. Entonces, a nosotros nos corresponde, en un momento de introspección, o muchos momentos, porque realmente esto no es así que le pregunto a Dios y Dios me contesta,
tener esas conversaciones con Dios para entonces conocer que Él nos revele el plan para nuestra vida. Volvamos a Bartimeo, perdónenme. Vamos a ver ahora qué dice el versículo 50, que lo habíamos leído y estamos ya repasando uno a uno. Dice así, en el versículo 50, dice, él, está hablando de Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arrojó su capa. Para que ustedes sepan, la capa representa autoridad. Y él arrojó la capa que representaba la autoridad. Él era de un linaje sacerdotal. El hecho que fuera ciego no significa que ya no tenía linaje. Una persona puede tener renombre. Ser, por ejemplo, el hijo de Donald Trump y está ciego, pero sigue siendo hijo de Donald Trump, ¿verdad que sí? Pues él no dejó, él no perdió su linaje. Él no perdió el valor que él tenía. Y él tenía una capa y esa capa representa autoridad. Y él se quitó la capa. Él no tenía que quitarse la capa para venir a ver a Jesús, ¿verdad que no? Yo puedo estar aquí arropado con una capa o lo que fuera. Y viene Rodolfo Zúñez, Rodolfo, yo voy para allá con mi capa. No, hermano. Por eso le dije que hay que leerlo despacio. Hay que meterse en el momento histórico. Imagínense que están allí y ver lo que está ocurriendo. Y dice, mira, ¿para qué se la quitó? Si la tenía puesta era porque tal vez tenía frío, ¿verdad que sí? Y él pudo haber ido donde Jesús con la capa, con la autoridad, con el nombre, con la herencia, con el linaje. No, él se despojó de esa capa. Hay líderes y hay gente que teniendo autoridad siguen igual que Bartimeo y andan junto al camino. Así que una de las cosas que hay que hacer para ser restaurados es dejar tu capa, tu autoridad, tu arrogancia, tu corona y ponerla ante los pies del Señor. Amén. Ahora entienden por qué Bartimeo se quitó la capa. Porque no importa si tú eres médico o abogado o ingeniero, arquitecto, hombre de negocio, a Jesús no puedes venir con eso. Él no le interesa, eso no tiene impacto en el mundo espiritual. Ustedes todos están muy conscientes del ministerio de la liberación, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir una cosa, ustedes saben bien que la plata que tú tengas no entra en el mundo de las tinieblas y saca demonios, ni si tú trabajas con el gobierno, ni si tienes un título, eso no vale allí. Ese es otro nivel. Y esto es lo que hacen estos pastores. Por ti meten la mano en el mundo de las tinieblas para sanarte, para restaurarte, para liberarte. Porque nadie más lo puede hacer. Porque hay que tener autoridad, hay que tener una capa. Porque en el mundo espiritual el nombre de ellos es conocido. En el mundo de las tinieblas el nombre de ellos es conocido. El mundo espiritual no valen los títulos, no vale el dinero. Así que Bartimeo, de una línea sacerdotal, lo entendía claramente. Y cuando fue a Jesús, después de clamar, se quita la capa. Amén. Él dijo como quien dice, tengo linaje, pero esto no va a impedir que yo reciba mi milagro. Ahora pregunto yo ¿aquí hay alguien dispuesto a despojarse de su capa? Eso no es fácil. Hay que tener los pantalones bien puestos para echar a un lado el poder, para echar a un lado la fama, para echar a un lado el dinero y poner a Dios primero, porque de eso se trata. No es que regales el dinero ni lo botes. Se trata de que lo que ocupa el primer lugar en tu vida sea Dios. No importa si tienes un gran puesto, no importa si tienes mucho dinero o las dos cosas, no importa nada. Lo importante aquí es que el primer lugar en tu vida es el Señor. Ahora pregunto, ¿hay alguien aquí que necesita
que le devuelvan la visión. Tú lo sabes, yo no tengo que preguntarte. Cada uno sabe, hace introspección. Pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. Amén. ¿Estamos bien? Volviendo a Bartimeo. ¿Cuál era el milagro que necesitaba Bartimeo? ¿Están aquí o están dormidos? ¿Cuál? Que le devolvieran la visión. ¿Qué ocurre después de que él se encuentra con Jesús y se quita la capa? Después de haber gritado y clamado. Vamos al versículo 51. ¿Les gusta? Está interesante. ¿Verdad que sí? Toma otro significado inmediatamente. A mí me encantó. Versículo 51 dice así. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Imagínate que Dios, ojalá, ¿qué tú quieres? Una lista, ¿verdad que sí? Pero él le pidió solamente una cosa. Si Dios se te presenta, ¿verdad? Y te dice, a través de un profeta, Dios me dice que te pregunte, ¿qué quieres? Espera un momentito. Páginas, ¿verdad que sí? Bartimeo estaba ante el Señor. Él sabía ante quién estaba. Jesús, hijo de David. Ahí está la salvación, este es el que es. Y cuando llega, se quita todo. Vengo a tus pies. ¿Qué tú quieres? Una sola cosa. Uno tiene que saber lo que realmente uno necesita. No es lo que tú quieres. Nosotros queremos muchas cosas, pero necesitamos pocas. Y nosotros como adultos, muchos de nosotros, todavía estamos pensando como niños en una juguetería. Quiero esto, quiero lo otro. O van a una tienda de dulces, dame ese y dame el otro, etcétera. No. Nosotros como cristianos necesitamos saber qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Bartimeo estaba ciego, él sabía lo que él quería y necesitaba. ¿Sabes tú lo que necesitas? Ahora mira lo que dice aquí. Entendemos que Bartimeo quería ¿qué? Pero lo voy a leer de nuevo. Respondiendo, porque hay una clave, hermanos, aquí hay que preguntarle al texto. Dice aquí, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y mira lo que dice Bartimeo. El ciego dice, maestro, que recobre la vista. ¿Qué significa recobrar? Volver a tener. Ahora sabemos que Bartimeo no era ciego antes. Amén. Como muchos no eran ciegos antes, pero se fueron junto al camino. Y junto al camino se encontraron con la serpiente y quedaron ciegos. Y vienen a la iglesia junto al camino. Y gloria a Dios y aleluya junto al camino. Y hermano y hermana junto al camino. Eso le pasa a todo el mundo. Hay que estar, como dice por ahí, mosca, hay que estar al día constantemente. Porque cualquiera le puede pasar. Él no era ciego. ¿Qué tú quieres? Volver a tener vista, que recobre la vista. O sea que él perdió la vista por una razón, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque se apartó. Y eso me hace pensar de muchos cristianos que se están apartando del camino y por ello terminaron perdiendo la visión que Dios les dio. Porque a muchos Dios les ha dado visiones. Como estos pastores, 32 años. Eso no fue que ellos fueron un día y compraron un dulce y abrieron una galletita china y decía, vas a ser pastor de iglesia, abre una iglesia. No, hermano, eso fue que Dios habló. Así como Dios habló a José Luis y a este muchacho. ¿Cómo tú te llamas? Rafael. Ok. Así es, Dios habla en sueños, profetas, por la palabra. Y ellos recibieron un llamado. Y están aquí gracias a ese llamado. Ellos tuvieron una visión. Él tuvo una visión de que la pared tenía que ser aquí. Dios habla. Dios da visiones.
Y ahora vamos al número 50, Marco 10, versículo 50. Habíamos revisado una parte de ese versículo, ya estamos terminando. Dice, él entonces, está hablando de Bartimeo, arrojando su capa, ¿verdad? Quitándose la capa, como hablamos, se levantó y vino a Jesús. Aquí hay algo sumamente importante, vamos a desglosarla nuevamente. Dice, él arrojando su capa, que ya hablamos de eso, dice, se levantó, ¿verdad? Y vino a Jesús. ¿Qué pasó aquí importante? Él vino a Jesús. Hay algunos que pretenden que Jesús vaya a ellos. Que por qué pobrecito yo, que tengo un problema, que no puedo, que ven para acá. No vienen a la iglesia, ¿verdad? Y pretenden que Dios venga a ellos. Porque yo soy la perniquebrada, yo soy la oveja y el pastor tiene 99 y vas a estar, y entonces todo el mundo es la perniquebrada, la que tiene la pierna quebrada, y por lo tanto el pastor tiene que ir a buscarme a mí, por lo tanto la iglesia tiene que ir a visitarme, por lo tanto Dios tiene que venir a escucharme, ¿verdad? Y resolver un problema. Porque ellos pretenden que Dios venga a ellos. Pero lamentablemente, mi hermano, eso no es así. Así no funciona la cosa. Les hago una pregunta. ¿Cuándo han visto ustedes un tren que se sale de los carriles del riel para ir a recoger a los pasajeros? Jamás. Y no lo van a ver jamás, digo yo. Los pasajeros tienen que ir a la estación del tren, ¿verdad que sí? Pues hay gente que se queda en casa esperando que Dios vaya por su casa y los recoja, que venga por ellos. No funciona de esa manera. Y Bartimeo lo sabía. Bartimeo entró en acción y Jesús entró en acción después que Bartimeo se acercó a él. Hermano, esto está clarito. No es que, hey, pasa por acá que te estoy esperando. Jesús, hijo de David, ven a mí, ayúdame, ayúdame. No lo veía, pero sabía, le habían dicho, por ahí está pasando Jesús, ciego, Señor, 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 ven, 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 ven. Y ciego dice, ven acá. Esta es la última oportunidad. Esta es la que vale. Yo no puedo cometer error. O sea, yo no puedo ir con arrogancia a Dios, con mi capa, yo soy hijo de sacerdote, porque después de esa probablemente no haya más oportunidad. Probablemente Jesús no vuelva a pasar más por ahí, no. Él hizo todo correcto. Él conocía la ley. Y él se quitó la capa y él vino a Jesús. Y después que vino a Jesús, entonces Jesús entró en acción. Así que te digo, hermano y amigo, si necesitas tu milagro, tienes que moverte, tienes derecho a clamar, a patalear, pero tienes que buscar tú el rostro del Señor. Y entonces mira lo que dice el versículo 51. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Ya lo habíamos hablado, que vuelva a ver. Y hay gente aquí que ve muy bien con los ojos de la carne, especialmente los hombres y las muchachas, pero han dejado de ver con los ojos del Espíritu. Y eso no es fácil, hermano, ver con los ojos del Espíritu. Hay que estar consagrado, hay que estar dedicado, hay que estar metido en la presencia de Dios para recuperar el lugar que una vez se perdió en el jardín del Edén, para poder discernir, hermano. Esto es discernimiento. Les voy a decir una cosa. Cualquiera, hasta un niño que aprenda a leer de 6 años, puede leer la Biblia. Ya cuando estamos en la iglesia y estamos medios maduros, podemos interpretar la Biblia, pero no todos recibimos revelación. A mí no me importa si estás metido en la iglesia 7 días a la semana, eso no garantiza revelación. La revelación es precisamente algo como esto, que lees y no te dice nada, pero cuando lees con la revelación, la palabra salta, el mensaje salta, te agarra, te arropa, te envuelve.
te transforma, te sana, hace lo que sea. Pero para eso hay que tener una relación con Dios. Porque venir a la iglesia no es conocer y tener una relación con Dios. Mira esto. Aquí hay otra cosa aparte que no iba a tocar, pero creo que voy a tocarla. Y en el versículo número 52, ya terminamos, dice, y Jesús le dijo, después de haberlo sanado, le dijo, dice, vete, tu fe te ha ¿qué? Espérate. Para. Sanado, los ojos, salvado. Hermano, hay ataduras, hay ceguera que no es carnal, que es espiritual. Y esta tenía que ver con lo espiritual, porque no lo sanó, lo salvó. O sea, aquí había un encuentro bien importante para Bartimeo. Y realmente la meta no era devolverle la vista. La meta era salvarlo. ¿Qué es más importante? ¿Que vea y se pierda? ¿Ah? ¿Te acuerdas el versículo? Dice que la palabra cae junto al camino y viene el diablo y la roba para que no crean y se salven. Pues aquí la meta era salvar a Bartimeo. La meta esa era la misericordia de Dios para restaurar lo que se había perdido, que era su salvación. Y falta una porción más. ¿Estamos entendiendo? Ese era el propósito de recuperar la vista, en parte. Como dije, esa es la razón de la misericordia de Dios, de poder retomar el camino, porque ciego no podía volver al camino. Él necesitaba recobrar la visión para volver al camino. ¿Para qué? Para que pudiera volver y hacer cumplir el plan de Dios en la vida. Pero mira lo que dice, voy a echar para atrás, en el 52, que no lo toqué, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué? Recobró la vista, pero falta algo más importante. ¿Qué dice? Y seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba junto al camino y se encontró con Jesús y Jesús le restauró la vista y lo salvó, y como consecuencia él volvió al camino y seguía a Jesús. Ese era el propósito principal de sanarlo, de restaurarlo, para que él volviera por la misericordia de Dios a retomar el plan de Dios para su vida, que en algún momento Dios se lo había dado. Amén. Un aplauso para el Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Les gusta? A mí me encanta. Esta palabra está bien buena. Así que cuando sigues a Jesús en el camino, nada te va a faltar. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente, primero. ¿Te acuerdas cuando dije que si tenías plata, que si tenías poder e influencia, tenías que dejar la capa y que Dios ocupara el primer lugar en tu vida? Para algunos esto puede ser religioso. Esto no es religioso. Así es como funciona el mundo espiritual. Si no quiere, pues no entra. Cuando ustedes van a ver fútbol, todos ustedes conocen de fútbol 1000 veces más que yo. Y usted sabe que hay una regla. Outside, no estaba outside, que este que el otro, etcétera, etcétera. Ustedes conocen todas las reglas. En el mundo espiritual hay reglas también. Y esa es una de las reglas. Busca primero
primero, nada de segundo, tercero, primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? No es la ley, no es juicio, no. En inglés, justicia, ¿sabe qué significa justicia en inglés? Righteousness. Y eso significa todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo correcto, todo lo vertical. Eso es lo que es righteousness. Dice, busca primero el reino de Dios y todo lo correcto y lo honesto del reino, de lo vertical. Y entonces, como consecuencia, todas las cosas serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Si lees los versículos, estaba quejándose, decía anteriormente, 4 versículos atrás, dice, no te preocupes de lo que tienes que comer, beber o vestir, porque vuestro Padre Celestial sabe que necesita de esas cosas. O sea, le estaba diciendo, no te preocupes de las cosas materiales, porque Dios sabe que las necesita. Y después le dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de comer, beber y vestir van a ser añadidas. Amén. Entonces entendemos que caminando junto al camino, buscando al Señor, entregando nuestras capas, acercándonos a Él, Él nos va a restaurar, Él nos va a levantar, para entonces, ¿qué? Retomar el plan de Dios para nuestras vidas. Yo termino diciéndote, no permitas que otros te roben el plan de Dios para tu vida, porque ellos quieren que tú les sirvas a ellos. Hay mucha gente en la calle aprovechándose de otros. Y Dios tiene un plan para tu vida. Tú dices, bueno, pero es que yo no voy a ser pastor. Probablemente no. Probablemente no sea ni pastor, ni conserje, ni ujier. Yo no sé. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Pero como les dije anteriormente, ustedes tienen que conocer y saber cuál es el plan de Dios para su vida. Y eso necesita una relación. Eso necesita una introspección. No permitas que nadie te saque del camino. Hay mucha gente. Hay muchos Absalones por allí. A ellos no les interesa el plan de Dios para tu vida. Hay veces que las cosas que tú estás pasando en estos momentos, hay cosas que a veces no tienen sentido en la vida de nosotros y estamos en la iglesia y estamos amando al Señor y hemos servido al Señor y estamos claros, le decimos al Señor examíname y estamos bien, pero hay situaciones que nos afectan, hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, está el hijo mío aquí, el que está por ahí, está sentado allá. Cuando él tenía unos meses de nacido, estaba así gordo y sabroso, yo lo llevé al pediatra para que le pusiera una vacuna. Hay que ponérsela, ¿verdad? Tiene los mulotes así gruesos. Y yo lo tenía agarrado, yo pensaba que le iban a acostar ahí en la cosa esa, ¿no? Y el doctor dijo, no, ahí mismo en los brazos tuyos. Y ahí, yo agarrado con él, cogió y el muslo, ¡pam!, le metió. Y él lo miró a él, y me miró a mí y gritó, ¡ah! Y lo miraba y me miraba como que me está lastimando. Protégeme, ya, me miraba. Y yo no podía hacer nada. Y yo lloré. Porque para mí lo más difícil es ver a un hijo mío llorar. Y yo no podía hacer absolutamente nada. Él no entendía lo que estaba pasando, pero eso era necesario para él. Y él no lo entendía y él gritaba. Y entonces estaba en mis brazos y yo no podía proteger. Hay veces que sintiendo que estamos en los brazos del Señor, estamos pasando una prueba difícil y no tiene sentido para nosotros lo que estamos pasando. Eso no significa que no hay plan de Dios para tu vida. Dice la palabra en el Salmo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero aquí la clave es pacientemente. Ahora yo te digo, hermano y amigo, hermana, espera, no te rindas, no te desesperes, tu plan sigue vigente. No le hagas caso a las voces del miedo, porque hay muchas y constantes. Las voces que te dicen que no puede ser, que ya no se puede, que no hay salida. La gente que se suicida escucha ese tipo de voces, se cansan. Es una batalla en la mente, pero ellos perdieron la batalla y se dejaron convencer
no le hagas caso. El plan de Dios para tu vida es real, sigue vigente. Cuando escuches alguna voz que te diga que no, esa no es la voz del Espíritu Santo. Ese no es el Señor hablando. Iglesia, te invito a que te pongas de pie y levantes tus manos. Y le pidas a Dios, allí donde estás, que tenga misericordia de ti y te ponga en el camino. Porque cuando esto suceda, vas a recuperar la visión. Cuando esto suceda, se va a reactivar tu llamado, se va a fortalecer tu ministerio. Ven adelante con fe. Si quieres que el Espíritu de Dios te dé lo que tiene para ti, déjame bendecirte. Jesús le dijo a Bartimeo al final, dice, con tu fe, con tu fe. Todo lo que tú quieras en el Señor, con tu fe, será hecho. Si necesitas, si quieres, ven. Yo solamente te voy a tocar. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé si tu corazón va a ser transformado, si una enfermedad va a ser sanada. Yo soy solamente un discípulo. Yo soy un medio para dar una palabra, para tocar a una persona. De repente tu matrimonio será restaurado, de repente tus finanzas entrarán en orden, de repente podrás dormir porque no puedes dormir. Yo no sé. Yo solamente estoy aquí. Ven, ven, ven. Que esto no sea una más. Cree en la palabra, cree como Bartimeo creyó, porque Bartimeo creyó. Y cuando vio pasar a Jesús, él no pudo perder esa oportunidad. Yo me voy mañana en la mañana. Mañana yo no voy a estar aquí para tocarte ni para ministrarte. Sé como Bartimeo, cree. Siento tu camino. Dios va a hacer, Dios siempre habla. Gloria a Dios.